La camarera solo quería terminar su turno y entró sin permiso. El millonario volvió y se paralizó al verla. «¿Qué haces aquí?». La voz masculina, fría como el acero, cortó el silencio de la habitación. Lucía Mendoza se quedó paralizada, con las toallas aún en sus manos. El carrito de limpieza bloqueaba parcialmente la puerta detrás de ella. Frente a la ventana estaba él, alto, imponente, con un traje gris impecable y una mirada que la atravesaba. «Yo... lo siento mucho, señor. Me dijeron que la suite estaba vacía», balbuceó ella, apretando inconscientemente las toallas contra su pecho. No sabía que había regresado. Mateo Ibarra la observaba como si hubiera visto un fantasma. Su expresión severa se transformó lentamente en asombro. No podía creer lo que veían sus ojos. «¿Lucía?», preguntó con voz apenas audible. «¿Lucía Mendoza?». Ella frunció el ceño, confundida. ¿Cómo sabía su nombre? Revisó rápidamente su gafete, pero solo indicaba L. Mendoza. «Sí, señor, pero... ¿nos conocemos?». Mateo dio 2 pasos hacia ella, luego se detuvo como si temiera que fuera a desaparecer. «San Miguel de Allende, la plaza, las campanas al atardecer», dijo él con urgencia en su voz. «Tú y yo... nosotros...». La incomodidad se reflejó en el rostro de Lucía. Ajustó su uniforme nerviosamente. «Lo siento mucho, señor Ibarra. Debe confundirme con alguien más. Sí soy de San Miguel, pero no lo recuerdo a usted». En ese momento, el celular de Lucía vibró en su bolsillo. Lo ignoró, concentrada en salir de esta extraña situación. «Voy a retirarme, señor. Le enviaremos a otro personal para atender su suite. Disculpe la intrusión». «No, espera», pidió él, su tono ahora menos autoritario. «No te vayas así». «De verdad necesito terminar mi turno, señor», insistió ella, retrocediendo hacia la puerta. «Ya voy tarde». Con manos temblorosas, Lucía intentaba maniobrar el carrito de limpieza fuera de la habitación. Su celular seguía vibrando insistentemente. «Atiende tu teléfono», dijo Mateo suavemente. «Podría ser importante». Dudando, Lucía sacó el celular de su bolsillo y la sangre abandonó su rostro al ver el nombre de su hermana. «Rosa, ¿qué pasa?», contestó dándole la espalda a Mateo. «¿Qué? No, no puede ser. ¿Cuándo? ¿En qué hospital está?». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras escuchaba. Mateo observaba, su propia conmoción olvidada ante el evidente dolor de ella. «¿50,000 pesos? ¿De dónde vamos a sacar eso?». Su voz se quebró. «Sí, sí, encontraré la manera. No te preocupes». Cuando terminó la llamada, Lucía se secó rápidamente las lágrimas y se volvió hacia Mateo con una compostura forzada. «Disculpe la interrupción, señor. Me retiro ahora mismo. ¿Puedo ayudar en algo?», preguntó él, con genuina preocupación. «No, gracias». «Son problemas personales», respondió ella secamente, empujando finalmente el carrito fuera de la suite. La puerta se cerró, y Mateo se quedó solo, inmóvil, procesando lo ocurrido. La había encontrado después de 15 años, pero ella no lo recordaba. Y claramente estaba en problemas. El día de Lucía había comenzado como cualquier otro en el Hotel Imperial. A las 5:30 de la mañana ya estaba en el metro, repasando sus apuntes de administración hotelera mientras viajaba desde su pequeño departamento en Iztapalapa hasta el lujoso hotel en Polanco. Doña Carmen la esperaba con su habitual severidad cuando llegó al área de servicio. «Llegas tarde, Lucía, 3 minutos». «Lo siento, doña Carmen, la línea 2 tuvo retrasos». La supervisora de limpieza, una mujer de unos 50 años con el cabello severamente recogido en un moño, suspiró profundamente. «Sabes que no podemos darnos el lujo de retrasos, y hoy tienes doble turno, ¿no?». «Sí, señora. Salgo a las 3 para ir a clases y regreso a las 8 para el turno de noche». Doña Carmen la miró con una mezcla de exasperación y afecto maternal. «Niña, te vas a enfermar trabajando así. Pero bueno, aquí está tu lista de hoy. Y recuerda, una queja más, y estás fuera». El señor Durán de la 412 ya se quejó 2 veces porque, según él, no limpiaste bien el baño. «Pero sí lo limpié. Ese señor es imposible», protestó Lucía.
Los huéspedes pagan una fortuna por quedarse aquí. Si quieren que limpies 3 veces, lo haces 3 veces, sentenció doña Carmen entregándole la lista. Hoy terminas con la suite presidencial, la 1420. Ha estado vacía 2 semanas, pero necesita limpieza profunda porque dicen que regresa el dueño mañana. Lucía asintió y comenzó su rutina diaria. Habitación tras habitación, tendiendo camas perfectas, limpiando baños hasta que brillaran, reponiendo amenidades importadas de Francia. Todo mientras su mente repasaba términos de contabilidad hotelera para su examen del viernes. A sus 25 años, Lucía llevaba una vida agotadora, pero con propósito. 5 años atrás, un accidente automovilístico le había robado no solo la salud por varios meses, sino también fragmentos importantes de su memoria. Los médicos le dijeron que algunos recuerdos podrían no volver jamás, especialmente aquellos vinculados a eventos traumáticos cercanos al accidente. Lo que Lucía sí recordaba claramente era la responsabilidad que sentía por su familia. Su madre, que ahora vivía en San Miguel con una prima, y su hermana menor Rosa, que estaba terminando la preparatoria, dependían de ella. Su padre había desaparecido años atrás, dejándolas con deudas de juego que Lucía seguía pagando. Cuando finalmente llegó a la suite presidencial ya eran las 2:40 de la tarde. Tenía apenas 20 minutos antes de tener que salir corriendo a la universidad. Normalmente se tomaría 1 hora para limpiar a fondo la suite, pero hoy no tenía ese tiempo. Solo una limpieza rápida, murmuró para sí misma. Total, nadie va a estar aquí hasta mañana. Tocó la puerta por costumbre, esperó unos segundos y usó su tarjeta para entrar. Y entonces ocurrió el encuentro que cambiaría su vida. Después de escapar de la suite, Lucía corrió al vestuario de empleados. Las lágrimas que había contenido ahora corrían libremente por sus mejillas. Su madre había sufrido un infarto. Necesitaba cirugía urgente y el Seguro Popular no cubría todo el tratamiento. 50,000 pesos. Era una fortuna para ella. Ni vendiendo todas sus posesiones llegaría a esa cantidad. «¿Qué te pasa, muchacha?» Doña Carmen apareció en la puerta del vestuario. «Te están buscando». «¿A mí? ¿Quién?» «El señor Ibarra, el dueño de la suite donde entraste sin permiso». La voz de la supervisora sonaba preocupada. «¿Qué pasó allá arriba?» Lucía sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Me van a despedir?» Para su sorpresa, doña Carmen negó con la cabeza. Al contrario, pidió específicamente que tú seas quien atienda su suite durante su estadía. Nunca había pedido a nadie en particular. Pero, ¿por qué? Eso deberías preguntártelo tú. Ve a lavarte la cara y sube. Te está esperando. Con el corazón latiendo desbocado, Lucía se arregló lo mejor que pudo y subió nuevamente a la planta ejecutiva. Tocó suavemente a la puerta de la suite 1420. Mateo abrió personalmente, ya sin saco y con la corbata aflojada. «Pasa, por favor», dijo él con voz tranquila. «Tenemos mucho de qué hablar». Lucía entró, sin saber que estaba dando el primer paso hacia la recuperación de un pasado perdido y un futuro que jamás hubiera imaginado. En su oficina del hotel, Mateo tomó una decisión mientras contemplaba el atardecer sobre la Ciudad de México. Haría todo lo posible por ayudar a Lucía, aunque ella no lo recordara. Le debía eso, y más a la niña que una vez prometió esperar por él en un banco de la plaza de San Miguel de Allende. «Te asignaré a mi suite de manera permanente durante mi estadía», dijo Mateo, mientras Lucía permanecía de pie, tensa como una cuerda de violín. «Doña Carmen ya está de acuerdo». «Señor Ibarra, agradezco su interés, pero no entiendo por qué», respondió ella, manteniendo la mirada fija en el piso de mármol. Mateo la observó detenidamente. 15 años habían pasado, pero aún podía ver a la niña de trenzas que corría por las calles empedradas de San Miguel. «¿De verdad no me recuerdas?», preguntó él, su voz suavizándose. «¿San Miguel? ¿La plaza? ¿Las campanas de la parroquia?» Lucía levantó la mirada, confundida. «Lo siento. Tuve un accidente hace 5 años. Hay cosas que no recuerdo». Una chispa de entendimiento iluminó el rostro de Mateo. «¿Un accidente? ¿Qué tipo de accidente?» «Un auto me atropelló cuando cruzaba la calle», explicó ella, incómoda por hablar de algo tan personal con un desconocido tan poderoso. «Estuve en coma 3 días.
Cuando desperté, había partes de mi vida que simplemente ya no estaban. Mateo asimiló esta información con expresión grave. Escucha, no quiero incomodarte. Solo quería decirte que no te preocupes por lo de hoy. No estás en problemas. Lucía suspiró aliviada, pero entonces recordó la llamada. Gracias, señor. Si me disculpa, necesito irme. Tengo clases en media hora y después debo resolver un asunto familiar urgente. Tu madre está enferma, dijo él, no como pregunta, sino como afirmación. Ella se tensó. ¿Cómo lo sabe? Te escuché hablar por teléfono. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, respondió ella con firmeza. Son asuntos personales. Mateo no insistió, respetando su orgullo. Bien, te esperaré mañana entonces. 2 semanas después, la rutina de Lucía había cambiado completamente. Cada mañana comenzaba en la suite de Mateo Ibarra, limpiando meticulosamente mientras él trabajaba en su estudio o atendía llamadas de negocios. Al principio, sus interacciones eran mínimas, pero gradualmente, Mateo comenzó a iniciar pequeñas conversaciones. Mi madre también era ama de llaves, le dijo una mañana mientras Lucía cambiaba las toallas del baño principal. ¿De verdad?, preguntó ella, sorprendida de que un hombre tan rico revelara algo así. Sí, trabajaba en casas grandes en San Miguel antes de que nos mudáramos a España, continuó él. Por cierto, mencionaste que eres de San Miguel, ¿verdad? Sí, pero hace años que no regreso, respondió Lucía. Mi familia se mudó después de mi accidente. Ahora mi madre vive allá con una prima, pero yo me quedé en la capital por el trabajo y la universidad. Estas conversaciones se volvieron parte de su rutina diaria. Pequeños fragmentos de información intercambiados mientras ella realizaba sus labores, y él parecía cada vez menos el intimidante empresario del primer día. Mientras tanto, la situación familiar de Lucía se complicó más. Una tarde de viernes, al salir del hotel, encontró a su hermana Rosa esperándola en la entrada de servicio. «Rosa, ¿qué haces aquí?», exclamó abrazando a la joven de 18 años. «Vine a quedarme contigo, Lucy», respondió Rosa con los ojos enrojecidos. «La tía Pilar dice que ya no puede cuidar a mamá sola. Necesita que alguien la ayude con los gastos y las medicinas». Esa noche, en su pequeño departamento de un solo cuarto, las hermanas hablaron hasta tarde. «No entiendo cómo pagaron la operación de mamá», comentó Rosa mientras preparaban la cama para compartirla. La tía dijo que alguien liquidó toda la cuenta del hospital, 50,000 pesos, así, de la nada. Lucía frunció el ceño. ¿No te dijo quién? No, fue anónimo, un benefactor misterioso, según la trabajadora social. Lucía pensó inmediatamente en Mateo Ibarra. Sería posible, pero ¿por qué lo haría? Ni siquiera sabía de su existencia hasta hace unas semanas. Al día siguiente, Lucía habló con doña Carmen y consiguió que contrataran a Rosa como ayudante en el restaurante del hotel. «Tienes suerte de que necesitábamos personal», gruñó la supervisora. «Pero que quede claro que si tu hermana no funciona, se va. Esto no es una obra de caridad». «Gracias, doña Carmen, no la defraudaremos». Lo que Lucía no sabía era que detrás de esa coincidencia estaba nuevamente la mano invisible de Mateo, quien había instruido al gerente de personal que creara la vacante. Con el paso de las semanas, Rosa se adaptó rápidamente al trabajo en el restaurante. Su personalidad vivaz y su facilidad para los idiomas la convirtieron pronto en la favorita de los comensales extranjeros. Una tarde, mientras servía en el área ejecutiva, Rosa notó cómo un hombre elegante observaba discretamente a su hermana mientras ésta arreglaba los arreglos florales del lobby. El hombre no era otro que Mateo Ibarra. Intrigada, Rosa comenzó a prestar más atención a las interacciones entre su hermana y el misterioso millonario. Pronto notó un patrón. Él siempre encontraba excusas para coincidir con Lucía, y aunque mantenía una fachada profesional, sus ojos lo delataban. «Ese hombre te mira como si fueras un fantasma», le comentó a Lucía una noche mientras regresaban juntas a casa. «¿Qué hombre?» «El señor Ibarra, el dueño de la suite presidencial. Te sigue con la mirada cuando cree que nadie lo ve». Lucía sacudió la cabeza. «No digas tonterías, Rosa. Hombres como él no se fijan en mujeres como nosotras, excepto para dar órdenes». «¿Estás segura que no lo conocías de antes?»
insistió Rosa, porque él parece conocerte muy bien. Lucía vaciló un momento, sintiendo un extraño cosquilleo en la base del cráneo, como cuando intentaba recordar algo importante. Dice que nos conocimos en San Miguel, pero no lo recuerdo. Un mes después de la llegada de Rosa, ocurrió algo inesperado. Doña Carmen llamó a Lucía a su oficina. «Te están promoviendo», anunció sin preámbulos, «al programa de entrenamiento para concierge». Lucía la miró boquiabierta. «Pero ese programa es solo para graduados en turismo o administración hotelera». «Pues parece que impresionaste a alguien», respondió la supervisora con una expresión indescifrable. «El gerente dijo que notaron tu potencial durante la revisión de personal. Pero ni siquiera he terminado la carrera. Mira, niña, no cuestiones tu buena suerte. Es una oportunidad que muchas matarían por tener. ¿La quieres o no?» Por supuesto, Lucía aceptó. El programa significaba mejores horarios, compatibles con sus estudios, y un considerable aumento de sueldo. Lo que nadie le dijo fue que Mateo había sido quien sugirió su nombre después de revisar discretamente su expediente académico. Mientras Lucía florecía en su nuevo rol, aprendiendo rápidamente los entresijos del servicio de concierge, Mateo la observaba desde lejos, orgulloso pero frustrado por no poder compartir con ella quién era realmente y lo que habían significado el uno para el otro. Una noche, desahogó sus pensamientos con Gabriela Torres, su amiga de infancia y actual directora de operaciones del hotel. «La encontré, Gaby», le confesó mientras cenaban en el restaurante reservado del último piso. «Después de 15 años la encontré». «¿A quién?», preguntó Gabriela intrigada. «A Lucía, la niña de San Miguel. Trabaja aquí en el hotel». Gabriela casi se atragantó con su vino. «¿La famosa Lucía, tu primer amor? ¿La razón por la que volviste a México después de tantos años en España?» Mateo asintió, su mirada perdida en el horizonte iluminado de la ciudad. «Pero no me recuerda, Gaby. Tuvo un accidente y perdió parte de su memoria». «Mateo, ¿no será que simplemente no quiere recordarte?», sugirió su amiga con cautela. «Han pasado 15 años. Tú te fuiste. Nunca respondiste sus cartas». «Eso no es cierto», protestó él. «Le escribí docenas de cartas. Todas fueron devueltas. Cuando regresé a San Miguel a los 18, su familia había desaparecido. Nadie sabía dónde estaban». Gabriela lo observó con compasión. «¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Decirle la verdad?» «No sé cómo», admitió él. «¿Cómo le explico quién soy sin parecer un acosador o un loco? ¿Y si nunca recupera esos recuerdos?» «Dale tiempo», aconsejó Gabriela. «Tal vez algo desencadene su memoria». Ese algo llegó durante la gala anual de beneficencia del hotel. Por una escasez de personal, Lucía fue asignada para ayudar en el servicio del evento, vistiendo el elegante uniforme negro del personal de banquetes. La gala reunía a la élite empresarial de México. Entre los invitados destacaba Mateo Ibarra, impecable en un smoking que resaltaba su porte aristocrático. Sus miradas se cruzaron a través del salón mientras Lucía servía champán. Por un breve instante, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Una imagen fugaz apareció en su mente, bailando bajo las estrellas en una plaza empedrada, con un chico de ojos intensos cuyo rostro se desvanecía en la niebla de su memoria. El recuerdo fue tan vívido que Lucía casi deja caer la bandeja. Mateo lo notó y comenzó a caminar hacia ella, pero fue interceptado por un grupo de inversionistas. Cuando finalmente logró liberarse, Lucía había desaparecido. Esa noche, acostada junto a su hermana en el pequeño departamento, Lucía no podía dormir. La imagen del baile bajo las estrellas seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos. «Rosa, ¿crees que es posible olvidar a alguien importante?», susurró en la oscuridad. «Claro que sí», respondió su hermana adormilada. «El cerebro es extraño. Mamá siempre dice que hay recuerdos que duermen hasta que algo los despierta». Lucía pensó en Mateo Ibarra, en sus insistentes preguntas sobre San Miguel, en la manera en que la miraba como esperando que ella dijera algo específico. ¿Y si realmente había sido alguien importante en su vida? Al otro lado de la ciudad, en su lujoso penthouse, Mateo también estaba despierto. En sus manos sostenía una vieja fotografía.
2 adolescentes sonrientes frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. Al reverso, una inscripción descolorida. Para que nunca olvides nuestras promesas, Lucía y Mateo, verano 2010. El nuevo programa de entrenamiento sumergió a Lucía en un mundo completamente diferente. Bajo la tutela de Gabriela Torres, la directora de operaciones, aprendía los secretos del servicio de élite, cómo conseguir reservaciones imposibles, cómo manejar las excentricidades de los huéspedes VIP, cómo resolver problemas sin que nadie notara que existieron. El arte del concierge es hacer que lo imposible parezca fácil, le explicaba Gabriela durante sus sesiones matutinas. Somos magos, psicólogos y a veces hasta celestinos, todo sin perder la compostura. Lo que Lucía no sabía era que Gabriela la observaba con particular interés, buscando en ella rastros de la niña que había significado tanto para su amigo Mateo. Una mañana, mientras practicaban cómo organizar itinerarios personalizados, Gabriela dejó caer casualmente: «He oído que eres de San Miguel de Allende». «Así es», respondió Lucía sin levantar la vista de su computadora, «aunque hace años que no regreso. Es una hermosa ciudad. Yo veraneaba allí de niña, con mi familia y los amigos de mis padres», continuó Gabriela, estudiando su reacción. Las puestas de sol desde el mirador, el sonido de las campanas de la parroquia, inolvidable. Al mencionar las campanas, Lucía sintió un extraño cosquilleo en la nuca. Las campanas, siempre las campanas. ¿Por qué ese sonido le provocaba una nostalgia tan profunda? ¿Le sucede algo?, preguntó Gabriela al notar su momentánea ausencia. «No, nada», mintió Lucía, regresando bruscamente a la realidad. «Solo recordaba algo. No importa». Mientras tanto, en el restaurante del hotel, Rosa iniciaba una amistad inesperada con Javier, el asistente personal de Mateo Ibarra. Todo comenzó cuando ella derramó accidentalmente una copa de vino sobre el costoso maletín de documentos de Javier. «Perdón, perdón», exclamó Rosa horrorizada, intentando limpiar el desastre. «Me van a despedir por esto». Para su sorpresa, Javier sonrió. «Tranquila, estos documentos ya los tengo respaldados. Además, mi jefe siempre dice que los accidentes son oportunidades disfrazadas». «Tu jefe suena muy zen para ser un tiburón de negocios», comentó Rosa mientras le ayudaba a secar las carpetas menos afectadas. «El señor Ibarra no es lo que la gente cree», respondió Javier. «Detrás de esa fachada de hombre duro hay alguien que valora lo auténtico». Esa pequeña interacción dio paso a encuentros casuales en la cafetería de empleados. Javier, de 28 años, era un joven serio pero de buen corazón que admiraba profundamente a su jefe. Rosa, curiosa por naturaleza, comenzó a hacerle preguntas sobre el misterioso millonario que parecía tan interesado en su hermana. «¿Hace mucho que trabajas para él?», preguntó un día mientras compartían un café durante su descanso. «Casi 5 años. Me contrató recién salido de la universidad sin experiencia. ¿Y siempre ha sido tan intenso?». Javier sonrió. «Es un hombre de contrastes, implacable en los negocios pero generoso con causas que le importan. Nunca lo he visto perder el control, excepto...». Se detuvo abruptamente. «¿Excepto cuándo?», insistió Rosa, inclinándose hacia adelante. Javier dudó un momento antes de continuar. «Hace unas semanas. Cuando vio por primera vez a tu hermana, nunca lo había visto así, tan impactado». Rosa guardó ese dato en su memoria, cada vez más convencida de que existía alguna conexión oculta entre Lucía y Mateo Ibarra. «¿De dónde es él originalmente?», preguntó con fingida casualidad. «Creció en San Miguel de Allende, aunque su familia se mudó a España cuando era adolescente», respondió Javier. «Estudió en Madrid y Londres, pero siempre dice que su corazón se quedó en México». Rosa casi se atragantó con su café. «¿San Miguel? ¿Igual que Lucía? ¿Tu hermana también es de allí?», preguntó Javier, genuinamente sorprendido. «¡Qué coincidencia!». «¿Coincidencia? No lo creo», murmuró Rosa. «Dime, Javier, ¿alguna vez mencionó a una chica llamada Lucía de su pasado en San Miguel?». La incomodidad en el rostro de Javier fue toda la respuesta que necesitaba. «Eso deberías preguntárselo a él directamente», respondió finalmente.
La oportunidad de Lucía para demostrar su talento llegó más pronto de lo esperado. El hotel anunció un concurso interno. Los empleados en entrenamiento debían presentar propuestas para atraer a un nuevo segmento de mercado. El ganador obtendría una beca completa para terminar sus estudios universitarios. Durante semanas, Lucía trabajó incansablemente en su proyecto, un concepto de hotel boutique que rescatara la esencia de los pueblos mágicos de México, combinando tradiciones locales con comodidades modernas. «Este es mi sueño», le confesó a Rosa mientras repasaban su presentación. «Algún día, tener mi propio hotel pequeño, donde los huéspedes se sientan como en casa pero con todos los lujos. Lo lograrás, Lucy», aseguró su hermana. «Este proyecto es brillante». El día de la presentación, Lucía enfrentó su mayor desafío: exponer frente a un panel de inversionistas anónimos que se conectaban por videoconferencia, con sus cámaras apagadas por políticas de la empresa. Lo que ella no sabía era que uno de esos inversionistas anónimos era Mateo Ibarra, quien observaba fascinado desde su oficina mientras Lucía presentaba con pasión su concepto. «Imaginen un lugar donde el lujo no se mide por el mármol importado, sino por experiencias auténticas», explicaba ella. «Donde el personal conozca su nombre, pero también las historias locales. Donde las habitaciones tengan personalidad propia, inspiradas en figuras históricas o leyendas de la región». Su presentación fue impecable. Cuando terminó, recibió felicitaciones del comité evaluador y salió de la sala sintiéndose más cerca de sus sueños que nunca. Esa misma noche, Mateo la invitó a cenar en el restaurante del hotel, con el pretexto de felicitarla por su ascenso temporal a concierge asistente. «No es necesario, señor Ibarra», protestó ella cuando recibió la invitación. «Solo hago mi trabajo». «Insisto», respondió él, «es importante reconocer el talento». La cena transcurrió en un ambiente extrañamente íntimo, a pesar de estar en un lugar público. Por primera vez, conversaron como iguales, no como empleada y jefe. Hablaron de sus sueños profesionales, de gastronomía mexicana, de viajes, y como siempre, el tema de San Miguel surgió naturalmente. «Las campanas de la parroquia al atardecer», comentó Mateo nostálgicamente. «Aún sueño con ese sonido. Yo solía subir al tejado de la casa de mi abuela para escucharlas mejor», respondió Lucía, sorprendida por el recuerdo específico que surgió espontáneamente. La expresión de Mateo se iluminó. «La casa de la calle Insurgentes, con las bugambilias moradas trepando por la pared». Lucía lo miró atónita. «¿Cómo sabe eso?». Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Mateo supo que era el momento de arriesgarse, de revelar la verdad. «Lucía, hay algo que necesito decirte sobre nuestro pasado». Pero antes de que pudiera continuar, Rosa apareció en el restaurante pálida y agitada. «Lucy, gracias a Dios que te encuentro», exclamó acercándose a la mesa. «Es mamá, ha empeorado. Tenemos que ir a San Miguel esta misma noche». La atmósfera íntima se rompió instantáneamente. Lucía se puso de pie, disculpándose con Mateo. «Lo siento mucho, señor Ibarra. Es una emergencia familiar». «Por supuesto», respondió él también levantándose. «Mi chofer puede llevarlas a la terminal de autobuses». «No es necesario», insistió Lucía. «Ya hemos pedido un taxi». «Al menos déjenme ayudar con los gastos del viaje», ofreció Mateo sacando su billetera. «Gracias, pero podemos arreglárnoslas», respondió Lucía con firmeza, su orgullo sobreponiéndose a la necesidad. «No puedo aceptar dinero de un huésped del hotel». Mientras las hermanas se apresuraban a salir, Rosa miró hacia atrás y vio la expresión de impotencia en el rostro de Mateo. Por primera vez, el poderoso empresario parecía verdaderamente vulnerable. En el taxi rumbo a su departamento para recoger algunas pertenencias, Rosa finalmente compartió sus sospechas. «Lucy, creo que el señor Ibarra es quien ha estado pagando las cuentas de mamá en el hospital». «¿Qué? Eso es absurdo». «Eso es. ¿Por qué haría algo así?» «Porque te conoce de antes, estoy segura. Javier me ha contado cosas. Crecieron en el mismo pueblo, en la misma época. No puede ser coincidencia». Lucía guardó silencio, procesando esta posibilidad. Al llegar al departamento, mientras preparaban una pequeña maleta, encontró un sobre que habían deslizado bajo la puerta.
¿Qué es eso?, preguntó Rosa. Lucía abrió el sobre y extrajo una carta del Hospital Ángeles de San Miguel de Allende. Sus ojos se abrieron como platos mientras leía. Por medio de la presente, confirmamos que todos los gastos médicos de la señora Elena Mendoza han sido cubiertos por la Fundación Ibarra, por instrucciones directas del señor. «Mateo Ibarra». El papel tembló en sus manos. «No puede ser», murmuró. «Todo este tiempo, ¿por qué no me dijo nada?». Rosa se acercó y leyó por encima del hombro de su hermana. «Te lo dije. Hay algo entre ustedes dos». Una mezcla de emociones abrumó a Lucía. Gratitud, confusión, humillación y, sobre todo, una profunda sensación de haber sido manipulada. «Vamos», dijo finalmente, guardando la carta en su bolso. «Tenemos que hablar con él antes de irnos». De vuelta en el hotel, Lucía encontró a Mateo en el lobby, aparentemente esperándolas. Sin importarle que hubiera otros huéspedes presentes, se acercó a él con paso decidido. «¿Por qué no me dijo la verdad?», le espetó mostrándole la carta. «¿Por eso me promovieron? ¿Por eso tantas coincidencias? ¿Soy algún tipo de proyecto de caridad para usted?». Mateo intentó calmarla, consciente de las miradas curiosas a su alrededor. «Lucía, por favor, ¿podemos hablar en privado? ¿O es algo peor?», continuó ella, las lágrimas amenazando con brotar. «¿Pensó que podía comprar mi afecto? ¿Que me sentiría obligada a ser, qué, su amante? ¿Su diversión temporal? No es nada de eso», respondió él, visiblemente herido por la acusación. «Si me dejas explicarte». «No quiero sus explicaciones ni su dinero», declaró Lucía, devolviéndole la carta. «Y cuando regrese de San Miguel, presentaré mi renuncia». Sin darle oportunidad de responder, Lucía dio media vuelta y se alejó con Rosa, pisándole los talones. En la terminal de autobuses, mientras esperaban el nocturno a San Miguel, Rosa intentó razonar con su hermana. «¿No crees que deberías al menos escucharlo? Tal vez hay una explicación». «¿Qué explicación justifica manipular la vida de alguien así?», respondió Lucía, limpiándose una lágrima rebelde. «Todo ha sido una mentira. Mi promoción, tu trabajo, las cuentas del hospital, todo porque él lo decidió desde las sombras, jugando a ser Dios con nuestras vidas». Lo que Lucía no podía admitir, ni siquiera ante sí misma, era que detrás de su indignación se escondía un sentimiento más complejo, la sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse, una verdad, enterrada que llevaba años esperando salir a la luz. Mientras el autobús atravesaba la noche hacia San Miguel de Allende, Lucía miraba por la ventana, preguntándose qué otros secretos la esperaban en su ciudad natal. El autobús llegó a San Miguel de Allende con las primeras luces del amanecer. Lucía despertó de un sueño intranquilo cuando el vehículo se detuvo en la terminal. A su lado, Rosa dormía profundamente, su cabeza apoyada en el hombro de su hermana. «Rosa, ya llegamos», murmuró, sacudiéndola suavemente. Al bajar del autobús, Lucía sintió una extraña mezcla de emociones. El aire fresco de la mañana, el aroma a pan dulce de las panaderías cercanas, las calles empedradas, todo le resultaba dolorosamente familiar y a la vez distante, como si perteneciera a una vida que ya no era suya. Tomaron un taxi hasta el hospital. Durante el trayecto, Lucía observaba la ciudad despertar. Comerciantes abriendo sus tiendas, turistas madrugadores con cámaras al cuello, ancianos caminando hacia la misa de la mañana. «Es tan bonito», comentó Rosa, mirando por la ventanilla. «A veces olvido lo hermoso que es este lugar». Lucía asintió en silencio. Por alguna razón, cada esquina, cada fachada colorida, cada plaza, parecía despertar ecos de recuerdos que no lograba capturar completamente. En el Hospital Ángeles encontraron a su madre considerablemente mejor de lo que esperaban. Elena Mendoza, una mujer de 50 años con el mismo rostro ovalado de Lucía, pero con el cabello salpicado de canas, estaba sentada en la cama leyendo una revista. «Mis niñas», exclamó al verlas, extendiendo los brazos. «No tenían que venir así, tan de repente». «¿Cómo no íbamos a venir?», respondió Lucía, abrazándola cuidadosamente. «Rosa me dijo que habías empeorado». Elena miró a Rosa con reproche. «Exagerada como siempre. Solo tuve un pequeño susto, pero ya estoy bien». Rosa se sonrojó. «La tía Pilar dijo que era grave». «Tu tía también es una dramática», interrumpió Elena.
Los médicos dicen que podré irme a casa en un par de días. Mientras conversaban, Lucía notó la habitación privada, el arreglo floral en la ventana, la televisión de pantalla plana. Lujos que definitivamente no podían pagar con el seguro popular. «Mamá, ¿sabes quién está pagando todo esto?», preguntó Lucía directamente. Elena desvió la mirada. La trabajadora social dijo que era un benefactor anónimo. Una fundación o algo así. «La Fundación Ibarra», precisó Lucía. «Del señor Mateo Ibarra, mi jefe en el hotel». Elena palideció visiblemente. «¿Mateo Ibarra? ¿El hijo de Ramón y Soledad Ibarra?». Ahora fue Lucía quien se sorprendió. «¿Los conoces?». Un silencio tenso invadió la habitación antes de que Elena respondiera. Vivían cerca de nosotros, antes de mudarse a España. Su madre y yo trabajábamos juntas a veces, limpiando casas de los extranjeros. Lucía sintió que le faltaba el aire. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Pasaron tantas cosas después, tu accidente, la mudanza». Elena suspiró. Algunas veces es mejor dejar el pasado atrás. Rosa, que había permanecido inusualmente callada, intervino. «Lucía y Mateo se conocían de niños, ¿verdad?». Elena asintió lentamente. Eran inseparables, desde los 12 años hasta que ellos se fueron, cuando ustedes tenían quizás 15 y él 17. Un dolor agudo atravesó la sien de Lucía. Fragmentos de imágenes intentaban formarse en su mente. Risas compartidas, carreras por callejones empedrados, atardeceres contemplados desde algún mirador. «No lo recuerdo», murmuró. «¿Por qué no lo recuerdo?». Elena tomó la mano de su hija mayor. Después del accidente, los médicos dijeron que algunos recuerdos podrían haberse perdido para siempre, especialmente aquellos asociados con experiencias emocionales fuertes cercanas al trauma. «¿Y mi amistad con Mateo era una experiencia emocional fuerte?», preguntó Lucía confundida. «No era solo amistad, hija», respondió Elena con suavidad. «Era tu primer amor». Mientras Rosa se quedaba con su madre, Lucía decidió caminar por las calles de San Miguel. Necesitaba aire, espacio para procesar toda esta información que caía sobre ella como una avalancha. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hacia el centro, hasta la plaza principal frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. El sol de mediodía hacía brillar la cantera rosa de la iglesia, creando un espectáculo que atraía a docenas de turistas. Lucía se sentó en una banca, observando el ir y venir de la gente. De pronto, tuvo la extraña sensación de que esa banca en particular significaba algo. La observó detenidamente. Era vieja, de madera desgastada por los años y el uso. Casi por instinto, sus dedos recorrieron la parte inferior del asiento, encontrando unas marcas grabadas en la madera. Sobresaltada, se agachó para mirar mejor, y allí estaba. MI+LM dentro de un corazón toscamente tallado. La visión desencadenó una oleada de recuerdos tan vívidos que Lucía tuvo que sujetarse a la banca para no caer. Ella a los 15 años, con el cabello recogido en una trenza. Él, más alto, con una sonrisa tímida, sosteniendo una navaja. «Para que siempre nos recuerden», decía él mientras tallaba cuidadosamente las iniciales. «Cuando sea un arquitecto famoso y construya hoteles por todo el mundo, volveré aquí para buscarte». «¿Lo prometes?», preguntaba ella. «Te lo juro por el sonido de las campanas». Las campanas. Ahora entendía por qué ese sonido la perseguía. «¿Lucía? ¿Lucía Mendoza?». Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Al levantar la vista, vio a una mujer mayor con una canasta de verduras. «¿Doña Esperanza?», respondió reconociéndola vagamente. La anciana sonrió ampliamente. «Sí me recuerdas. Ha pasado tanto tiempo. Te vi sentada aquí y pensé, es la hija de Elena. Tiene que ser ella». Doña Esperanza, quien administraba el mercado local, había sido amiga de su madre durante años. «Te he visto en la plaza estos días», continuó la anciana. «Siempre al atardecer, escuchando las campanas. Igual que antes, cuando esperabas a ese muchacho. El hijo de los Ibarra, antes de que se fueran a España. Una lástima lo de tu accidente y que lo hayas olvidado. Ustedes dos eran inseparables». El corazón de Lucía dio un vuelco. «¿Nos reuníamos aquí?». «Todos los días al ponerse el sol», confirmó doña Esperanza.
Se sentaban en esa misma banca a escuchar las campanas. Ah, el primer amor tan dulce, tan puro. Todo el pueblo hablaba de ustedes. La cabeza de Lucía era un torbellino. No solo habían sido amigos, habían sido la comidilla del pueblo, un romance adolescente que todos conocían. «¿Qué más puede contarme, doña Esperanza?», suplicó. «Necesito saber». La anciana se sentó a su lado, dejando la canasta entre sus pies. «Pues verás, tú y ese muchacho se conocieron cuando tenían... ¿qué? ¿12 años? Sus madres trabajaban juntas limpiando casas de americanos. Ustedes se hicieron amigos enseguida. Él te enseñó a bailar, ¿sabes? Para las fiestas del pueblo. Y tú le enseñaste a hablar inglés, que su madre quería que aprendiera para mejorar en la escuela». Lucía escuchaba con avidez cada detalle, intentando conectar las piezas sueltas que aparecían en su mente. Cuando su familia decidió irse a España, por el trabajo de su padre, fue un drama, continuó doña Esperanza. Tú venías aquí todos los días con la esperanza de recibir cartas suyas, pero nunca llegaron, y luego vino el accidente. ¿Qué accidente? El de hace 5 años. La anciana frunció el ceño. No, niña. El accidente ocurrió poco después de que ellos se fueran. Ibas corriendo al correo. Tenías una carta para él con tu nueva dirección porque tu familia se había mudado de barrio de repente. Un recuerdo cristalino apareció en la mente de Lucía. Ella corriendo desesperada, un sobre en la mano, la oficina de correos a punto de cerrar. Después, oscuridad. Un carro te atropelló, concluyó doña Esperanza. Estuviste inconsciente varios días. Después tu familia se mudó a la capital y no supe más de ustedes hasta que tu madre regresó hace unos años. Con el corazón martilleando en su pecho, Lucía se despidió de doña Esperanza y corrió hacia la parroquia. Necesitaba estar sola, procesar todo lo que acababa de descubrir. Al atardecer regresó a la misma banca. Las campanas comenzaron a repicar, anunciando la misa vespertina. El sonido la envolvió como un manto cálido, despertando recuerdos que creía perdidos para siempre. Recordó las promesas, las risas, los sueños compartidos. Recordó el dolor de la separación y la angustia de nunca recibir respuesta a sus cartas. Recordó el día que Mateo se fue, la promesa de volver por ella algún día, de llevarla a conocer el mundo. «Te esperé tanto tiempo», susurró para sí misma, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Y cuando volviste, no te reconocí». En México City, Mateo luchaba con sus propios demonios. Encerrado en su oficina en el último piso del Hotel Imperial, ignoraba las llamadas y los mensajes de su equipo. Gabriela, preocupada, entró sin anunciarse. «No puedes seguir así», le dijo cerrando la puerta tras ella. «Tienes una empresa que dirigir». Mateo levantó la mirada de los documentos que fingía revisar. «¿Cómo quieres que esté? Finalmente la encontré después de 15 años y ahora piensa que soy un manipulador que intentaba comprar sus afectos». «¿Y por qué no le dijiste la verdad desde el principio?», cuestionó Gabriela sentándose frente a él. ¿Qué le iba a decir? «Hola, soy el chico que amabas cuando tenías 15 años, pero que nunca respondió tus cartas porque nunca las recibí. Ah, por cierto, he pasado los últimos 10 años construyendo un imperio hotelero con la esperanza de tener los recursos para encontrarte algún día». «Suena mejor que dejarla creer que eres un millonario excéntrico jugando con su vida», replicó Gabriela. «La conozco desde hace poco, pero es evidente que es una mujer orgullosa y justa. Nadie quiere sentirse como un proyecto de caridad». Mateo golpeó el escritorio con frustración. «Nunca fue caridad. Todo lo que hice fue intentar ayudarla mientras encontraba el momento adecuado para decirle la verdad». «¿Y cuándo iba a ser ese momento mágico?», presionó Gabriela. «El chico que yo conocí en San Miguel habría luchado más duro. ¿Dónde está ese Mateo, el que trepaba árboles para robar mangos porque a Lucía le encantaban?» La mención de ese recuerdo específico hizo que Mateo sonriera a pesar de su tristeza. «En aquellos días no tenía tanto que perder». «¿Y ahora tienes más que perder o más miedo de perder?», desafió Gabriela. «Porque el hombre que construyó Ibarra Investments de la nada no se rinde tan fácilmente». Gabriela tenía razón, y Mateo lo sabía. Durante años había dedicado cada momento libre a buscar a Lucía. Había contratado investigadores privados que solo encontraron callejones sin salida.
La última pista había sido que la familia se había mudado a la capital, pero en una ciudad de 20 millones de habitantes era como buscar una aguja en un pajar. Y luego, el milagro, encontrarla trabajando en su propio hotel. Había parecido obra del destino. Debo ir a San Miguel, decidió finalmente. Hablar con ella cara a cara, no como su jefe ni como un benefactor anónimo, sino como el chico que nunca dejó de amarla. Canceló todas sus reuniones y esa misma tarde tomó su auto para conducir hasta San Miguel de Allende. Durante el viaje, los recuerdos de su adolescencia lo asaltaron. Las calles empedradas, los atardeceres multicolores, el sabor del elote con chile y limón compartido en la plaza. Pero, sobre todo, recordaba a Lucía, su risa contagiosa, su determinación feroz, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños. Al llegar a San Miguel, su primer destino fue el hospital. Necesitaba presentarse apropiadamente ante la madre de Lucía, no como el poderoso empresario, sino como el vecino de hace 15 años. Elena lo reconoció de inmediato. «Mateo Ibarra», dijo cuando él entró a la habitación, «te pareces tanto a tu padre». «Señora Elena», respondió él visiblemente nervioso, «ha pasado mucho tiempo». La conversación que siguió fue reveladora para ambos. Elena siempre había creído que Mateo simplemente se había olvidado de su hija después de mudarse a España. Nunca supo de las cartas que él había enviado. «Lucía esperaba tus cartas todos los días», le contó Elena. «Cuando nunca llegaron y luego vino el accidente, tal vez fue una misericordia que esos recuerdos se desvanecieran. Le escribí docenas de cartas», explicó Mateo. «Todas fueron devueltas porque no tenía su nueva dirección. Cuando regresé a San Miguel años después para buscarla, los vecinos solo sabían que hubo un accidente y que ustedes se habían ido». Elena bajó la mirada, avergonzada. «Tuvimos que irnos de repente. Las deudas de juego de mi esposo. Hombres peligrosos lo buscaban. No pudimos despedirnos de nadie». Mateo asintió comprendiendo finalmente el misterio que lo había atormentado durante años. «¿Dónde está Lucía ahora?», preguntó. «Dijo que necesitaba caminar, pensar», respondió Elena. «Ha recordado muchas cosas desde que llegó aquí. Seguramente está en la plaza, frente a la parroquia. Siempre fue su lugar favorito». Mateo agradeció la información y se dirigió hacia el centro histórico. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las campanas de la parroquia repicaban, llamando a la misa vespertina. Y allí, sentada en su vieja banca, vio a Lucía. Su perfil recortado contra la luz del atardecer le recordó a la adolescente que había amado con toda la intensidad de su juventud. Se acercó lentamente, temiendo romper el hechizo del momento. Cuando estuvo a pocos pasos, ella levantó la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Solías decirme que algún día escucharíamos estas campanas juntos otra vez», dijo él suavemente. Lucía lo miró largamente, como si viera por primera vez no al empresario millonario, sino al muchacho que había sido su primer amor. «Mateo», susurró, «te recuerdo». Por un instante eterno ninguno de los dos habló. El repique de las campanas llenaba el silencio entre ellos, mientras el sol pintaba de oro y púrpura el cielo de San Miguel. Lucía fue la primera en romper el silencio. «Creo que tenemos mucho de qué hablar», dijo, su voz mezclando firmeza y vulnerabilidad. Mateo asintió, señalando el espacio vacío en la banca a su lado. «¿Puedo?». Ella se movió ligeramente haciendo espacio. Cuando él se sentó, sus dedos rozaron inconscientemente las iniciales talladas en la madera. «Hoy las encontré», comentó Lucía siguiendo su mirada, «y fue como si una puerta se abriera en mi mente». «¿Cuánto recuerdas?», preguntó Mateo con cautela. Lucía contempló la majestuosa fachada de la parroquia mientras ordenaba sus pensamientos. «Fragmentos, principalmente, como piezas de un rompecabezas sin la imagen completa. Recuerdo que me enseñaste a bailar para la fiesta de la Candelaria. Recuerdo escaparnos al mirador durante la puesta del sol. Recuerdo...». Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. «Nuestro primer beso aquí en esta banca». Mateo sonrió ante ese recuerdo particular. «Estabas tan nerviosa que cerraste los ojos con tanta fuerza que te dolió la cabeza después». Una risa suave escapó de los labios de Lucía.
Y tú temblabas tanto que pensé que tenías fiebre. La nostalgia dio paso rápidamente a las preguntas que habían quedado sin respuesta durante 15 años. ¿Por qué nunca respondiste mis cartas?, preguntó Lucía, su voz apenas audible. Sí, respondí, contestó él, mirándola directamente a los ojos. Te escribí cada semana durante meses. Todas fueron devueltas con un sello que decía dirección desconocida. No entendía qué había pasado hasta que hablé con tu madre hoy. Mi padre y sus deudas, murmuró Lucía. Tuvimos que mudarnos en medio de la noche. Ni siquiera pude despedirme de mis amigos. La expresión de Mateo se ensombreció. Lo siento tanto, Lucía. Si hubiera sabido... No había forma de que lo supieras, lo interrumpió ella. Pero eso no explica por qué no dijiste nada cuando me reconociste en el hotel. Mateo suspiró profundamente. ¿Qué iba a decir? Hola, soy el chico que prometió volver por ti hace 15 años. Cuando me di cuenta que no me recordabas, que no tenías idea de quién era yo, fue devastador. Así que decidiste manipular mi vida desde las sombras, replicó Lucía, un destello de su enojo anterior regresando. Mi promoción, el trabajo de Rosa, las cuentas del hospital, todo orquestado por ti sin que yo lo supiera. Lo pones como si tuviera intenciones oscuras, protestó Mateo. Solo quería ayudar mientras encontraba el momento adecuado para decirte la verdad. ¿Y cuándo sería ese momento mágico?, preguntó ella, haciendo eco inconscientemente de las palabras de Gabriela. Después de convertirme en la perfecta historia de Cenicienta para tus amigos ricos. Miren a la camarera que convertí en ejecutiva. El dolor en la expresión de Mateo era evidente. Nunca te vi así, Lucía. Siempre fuiste mi igual. Incluso a los 15 años, sabía que llegarías lejos por tu propio mérito. Entonces debiste confiar en que podía lograrlo sin tu intervención secreta, respondió ella. Me hiciste sentir como un proyecto de caridad. Jamás fuiste caridad. La intensidad en su voz la sorprendió. Todo lo que hice fue intentar abrir puertas que deberían haber estado abiertas para ti desde el principio. Tu talento, tu inteligencia, tu ética de trabajo, eso es todo tuyo. Yo solo quité algunos obstáculos. El silencio cayó entre ellos nuevamente. Las campanas habían dejado de sonar, pero sus ecos parecían permanecer en la plaza. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dijo finalmente Lucía. Que me robaste la oportunidad de conocerte de nuevo, en igualdad de condiciones, como dos adultos descubriéndose mutuamente, no como el todopoderoso empresario y su proyecto secreto. Las palabras golpearon a Mateo con fuerza, porque contenían una verdad que no podía negar. Tienes razón, admitió. Debí ser honesto desde el principio, pero tenía tanto miedo de perderte otra vez. La sinceridad en su confesión ablandó algo en el interior de Lucía. Por un instante, pudo ver al adolescente inseguro detrás del exitoso hombre de negocios. ¿Qué pasó después de que te fuiste a España?, preguntó, cambiando ligeramente el tema. ¿Cómo pasaste de ser el hijo de una ama de llaves a dueño de una cadena hotelera? Mateo agradeció la oportunidad de contarle su historia. Estudié arquitectura en Madrid, como siempre soñé. Trabajé en diferentes despachos ahorrando cada centavo. A los 23 diseñé mi primer hotel boutique para un inversionista que apostó por mi visión. Fue un éxito y me dio la plataforma para crear Ibarra Investments. ¿Y volviste a México por ti?, respondió sin titubear. Siempre fue por ti, Lucía. Regresé a San Miguel a los 18, apenas pude juntar dinero para el viaje. Pero ya te habías ido. Nadie sabía dónde estaba tu familia, solo rumores sobre un accidente y mudanzas repentinas. Volví a España, determinado a construir algo que me diera los recursos para encontrarte algún día. La confesión flotó entre ellos como una hoja en el viento, cargada de significado. Cada hotel que construí, cada negocio que inicié, todo llevaba el recuerdo de nuestra promesa. Crear lugares donde las personas se sintieran especiales, como en casa pero mejor, continuó él. Y cuando finalmente junté el capital suficiente para expandirme a México, compré el Hotel Imperial, con la esperanza de usar sus conexiones para encontrarte. ¿Y entonces aparecí simplemente en tu suite?, preguntó Lucía, la ironía evidente en su voz. El destino tiene un extraño sentido del humor, respondió Mateo con una sonrisa tenue.
Pasé años y una fortuna buscándote, y tú apareciste por accidente, con toallas en las manos y el mismo ceño fruncido que ponías cuando intentábamos trepar al campanario sin que nos viera el sacristán. La imagen provocó una sonrisa involuntaria en Lucía. Otro recuerdo emergió de las profundidades de su memoria. Ellos dos, a los 14 años, escabulléndose por la escalera de caracol de la parroquia, riendo en silencio mientras intentaban no ser descubiertos. Durante la hora siguiente, mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a aparecer, compartieron historias de los años perdidos. Mateo le habló de sus estudios en España y Londres, de sus primeros fracasos empresariales, de cómo había aprendido de cada caída. Lucía le contó sobre su accidente, la larga recuperación, los sacrificios para sacar adelante a su familia sin la figura paterna. «Nunca dejé de pensar en ti», confesó Mateo cuando la conversación llegó a un punto de pausa. «Incluso cuando intenté seguir adelante, salir con otras personas, siempre estabas allí, como un fantasma hermoso que no me dejaba avanzar». «Yo no podía extrañarte porque no te recordaba», respondió Lucía con honestidad. «Pero ahora que los recuerdos regresan, me doy cuenta de cuánto espacio ocupabas en mi vida. Hay un vacío de 15 años que solo ahora puedo sentir plenamente». Rosa los encontró así, sentados en la banca bajo la luz de las farolas recién encendidas, absortos en una conversación que parecía existir fuera del tiempo. «Sabía que estarías aquí», dijo dirigiéndose a Lucía, pero mirando a Mateo con evidente curiosidad. Mamá estaba preocupada. «Perdí la noción del tiempo», se disculpó Lucía. «Eso parece», respondió Rosa con una sonrisa conocedora. «¿Interrumpo algo importante o puedo unirme?» Mateo se puso de pie cortésmente. «Por favor, siéntate. De hecho, me alegra que estés aquí. Hay algo que quiero compartir con ambas». Rosa tomó el lugar que Mateo había dejado vacante junto a su hermana, mientras él permanecía de pie frente a ellas. «He estado en San Miguel varios días antes de que ustedes llegaran», comenzó. «No vine solo por Lucía, aunque esa fue mi principal motivación». Las hermanas intercambiaron una mirada intrigada. «Vine por esto», continuó sacando de su chaqueta un pequeño folder con documentos. «Compré la hacienda del Rosario, en las afueras del pueblo». «¿La hacienda abandonada?», preguntó Rosa sorprendida. «¿La que parece un castillo en ruinas?» «Esa misma», confirmó Mateo. «Pero no la compré para mí». Extendió los documentos hacia Lucía, quien los tomó con manos temblorosas. «Son papeles de asociación», explicó él mientras ella los examinaba. «Para convertir la hacienda en un hotel boutique, el mismo concepto que presentaste en tu propuesta, Lucía, preservando la arquitectura histórica, pero con todas las comodidades modernas, ofreciendo experiencias auténticas basadas en la cultura local». Lucía levantó la mirada, confundida. «No entiendo». «Quiero que seas mi socia, no mi empleada», declaró Mateo. «Mitad y mitad. Tú te encargarías de la operación y yo del financiamiento y la renovación. Tu visión, mi capital». El shock era evidente en el rostro de Lucía. «Esto es demasiado». «No es caridad», se apresuró a aclarar Mateo. «Es una inversión en tu talento y en un sueño que, por lo que veo, compartimos desde hace mucho tiempo». «Pero la hacienda debe costar millones», protestó ella. «No tengo ese tipo de capital para igualar tu inversión. Tu experiencia, tu visión y tu trabajo son tu aportación», respondió él. «Tan valiosos como mi dinero». Rosa, que había permanecido en silencio, observando la escena con fascinación, finalmente intervino. «¿Por qué esa hacienda en particular? Hay muchas propiedades en venta en San Miguel». Una expresión nostálgica cruzó el rostro de Mateo. «La hacienda del Rosario tiene un significado especial. Nuestras madres trabajaban allí cuando Lucía y yo éramos niños. Fue donde nos conocimos, jugando en los jardines mientras ellas limpiaban las habitaciones para los dueños anteriores». Esta revelación provocó otro destello de memoria en Lucía. Un niño delgado con ojos intensos, ofreciéndole una flor robada del jardín de la hacienda. Su primer encuentro. «No lo recordaba», murmuró. «La hacienda ha estado abandonada por años», continuó Mateo. «Los últimos dueños quebraron después de la crisis del 2008. Cuando supe que estaba a la venta, no pude resistirme. Era demasiado perfecto, demasiado poético».
Rosa miró a su hermana con expectación. Lucy, es exactamente lo que siempre has soñado. Lucía sentía un torbellino de emociones. La propuesta era increíblemente tentadora, la culminación de sus sueños profesionales. Pero las circunstancias, el pasado compartido con Mateo, el reciente descubrimiento de sus manipulaciones, todo complicaba lo que debería ser una decisión sencilla. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para procesar todo esto. Por supuesto, respondió Mateo sin ocultar su decepción. Los documentos son tuyos, léelos con calma. Consulta con un abogado si quieres asegurarte que todo está en orden. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. No quiero ser tu jefe ni tu benefactor, añadió Mateo con sinceridad. Quiero ser tu socio, en los negocios y en la vida, si me das esa oportunidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno, cargadas de posibilidades. Deberíamos volver al hospital, intervino Rosa sintiendo la tensión. Mamá estará preocupada. Mientras caminaban hacia el hospital, Rosa se adelantó estratégicamente, dejándolos unos pasos atrás. ¿De verdad crees que podría funcionar?, preguntó Lucía en voz baja. ¿Nosotros trabajando juntos después de todo lo ocurrido? Creo que vale la pena intentarlo, respondió Mateo, no solo por el negocio, sino por nosotros, por la oportunidad de conocernos de nuevo, como dijiste, en igualdad de condiciones. La luz dorada de los faroles coloniales iluminaba sus rostros mientras avanzaban por las calles empedradas. A su alrededor San Miguel vibraba con la energía nocturna. Músicos callejeros, turistas explorando, restaurantes desbordando de vida. «Mañana llevaré a mamá a casa de la tía», dijo Lucía después de un momento. «¿Podrías mostrarme la hacienda después?» El rostro de Mateo se iluminó. «Me encantaría». A la mañana siguiente, después de dejar a Elena instalada cómodamente en casa de su hermana, Lucía se reunió con Mateo en la plaza. Él la esperaba junto a un modesto jeep, muy diferente a los lujos que ella asociaba con su posición. «Era de mi padre», explicó él al notar su mirada. «Lo restauré cuando regresé a México. Es perfecto para los caminos rurales». El trayecto hacia la hacienda del Rosario duró unos 20 minutos, transitando por caminos de terracería bordeados de campos de agave y antiguas veredas que serpenteaban entre colinas doradas por el sol. Cuando finalmente aparecieron los muros de piedra de la hacienda, Lucía contuvo la respiración. A pesar del evidente abandono, la propiedad mantenía una belleza majestuosa. Columnas coloniales, arcos elegantes, una fuente central seca, pero intacta. «Es más grande de lo que recordaba», murmuró mientras Mateo abría el oxidado portón principal. 15 hectáreas en total, respondió él. La estructura principal tiene 28 habitaciones que podrían convertirse en 14 suites de lujo. Las antiguas caballerizas podrían transformarse en un spa y los campos traseros en viñedos o huertos orgánicos para abastecer el restaurante. La pasión en su voz mientras describía las posibilidades era contagiosa. Recorrieron la propiedad durante horas, con Mateo señalando características arquitectónicas y Lucía visualizando cómo sería cada espacio una vez renovado. En el antiguo patio central, rodeado de bugambilias silvestres que habían conquistado las paredes, Lucía se detuvo. «Aquí fue donde me diste aquella flor robada», dijo sorprendida por la claridad del recuerdo. «Te sangró el dedo porque tenía espinas». Mateo sonrió, asombrado. «¿Lo recuerdas?» «Cada vez recuerdo más cosas», confesó ella, como si las piezas estuvieran regresando a su lugar, una por una. Al atardecer, se sentaron en los escalones de piedra que conducían a la entrada principal. El sol descendía lentamente, bañando la hacienda en tonos dorados y rojizos. «¿Qué piensas?», preguntó finalmente Mateo. «¿Puedes ver el potencial?» Lucía asintió, su mente ya repleta de ideas y posibilidades. «Es perfecto, aterrador, pero perfecto». «¿Eso significa que aceptas?» Ella tomó aire profundamente antes de responder. «Acepto la sociedad comercial», precisó. «Lo demás, lo personal, eso necesitará más tiempo». Mateo asintió, respetando su decisión. «Es justo, paso a paso». Se miraron en silencio.
ambos conscientes del largo camino que habían recorrido para llegar a este momento y del que aún les quedaba por delante. «Supongo que debo llamarte socio ahora», dijo Lucía con una sonrisa tímida. «Prefiero que me llames por mi nombre, como cuando éramos niños», respondió él. «Sin títulos, sin posiciones, solo Mateo y Lucía». Mientras el sol desaparecía completamente tras las colinas, selló su acuerdo con un apretón de manos que se prolongó quizás un segundo más de lo necesario. En ese contacto iba implícita una promesa, la de reconstruir no solo una hacienda abandonada, sino también la confianza y los sueños que una vez compartieron. 6 meses después, la hacienda del Rosario era irreconocible. Los muros desmoronados habían sido restaurados con la cantera original. Los jardines abandonados florecían nuevamente con vegetación nativa. La fuente central cantaba con agua cristalina, y el nombre Hotel Casa Esperanza brillaba discretamente en la entrada principal. Lucía recorría los pasillos recién renovados, verificando cada detalle antes de la gran inauguración programada para esa noche. Las habitaciones, cada una nombrada en honor a diferentes flores mexicanas, combinaban el encanto colonial con comodidades modernas. Camas king size con dosel, baños de mármol con tinas antiguas restauradas, tecnología, escondida elegantemente tras muebles de madera tallada a mano. «Los arreglos florales para el comedor aún no llegan», informó Rosa, consultando su tableta mientras caminaba junto a su hermana. «Y Javier dice que el sommelier está atorado en el tráfico desde Querétaro». En los últimos meses, Rosa había demostrado un talento natural para la administración hotelera, convirtiéndose en la mano derecha de Lucía, y su relación con Javier, el fiel asistente de Mateo, había evolucionado de amistad a un noviazgo que todos veían con buenos ojos. «No te preocupes por las flores», respondió Lucía con una calma que hubiera sido impensable meses atrás. «Doña Esperanza traerá flores de su jardín como respaldo, y podemos empezar el recorrido de vinos media hora más tarde si es necesario». Se detuvieron frente a una de las suites principales, la Suite Magnolia. Lucía ajustó ligeramente un cuadro que mostraba la hacienda en sus días de gloria, 100 años atrás. «¿Nervios?», preguntó Rosa, observando a su hermana con una sonrisa. «Terrores», admitió Lucía, «pero del tipo bueno. ¿Has visto a Mateo? Está con los electricistas en la terraza. Parece que las luces colgantes tienen un cortocircuito». Lucía asintió y continuó su recorrido hacia la cocina. Allí, el caos organizado indicaba que los preparativos para el banquete inaugural estaban en pleno apogeo. El chef, un joven talento local que Lucía había descubierto en un pequeño restaurante familiar, dirigía a su equipo con precisión militar. «¿Cómo vamos, Daniela?», preguntó Lucía. La chef levantó la mirada de la salsa que ajustaba. «Todo bajo control, jefa. El menú de degustación está listo, y los canapés para la recepción serán perfectos». Satisfecha, Lucía continuó hasta llegar a la terraza panorámica que coronaba la estructura principal. Allí encontró a Mateo sin saco y con las mangas de la camisa arremangadas, trabajando junto a los técnicos para solucionar el problema eléctrico. «Listo», anunció él cuando la última bombilla se iluminó correctamente. «Prueben el sistema completo una vez más antes de irse». Al girarse, vio a Lucía y su rostro se transformó con una sonrisa. «Justo a tiempo», dijo acercándose a ella. «Quería mostrarte cómo quedará esta noche». Presionó un interruptor y miles de pequeñas luces se encendieron por toda la terraza, creando un cielo estrellado artificial que complementaba perfectamente las verdaderas estrellas que comenzaban a aparecer en el crepúsculo. «Es mágico», murmuró Lucía genuinamente impresionada. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa de emociones y trabajo intenso. Después de aceptar la sociedad con Mateo, Lucía había renunciado formalmente al Hotel Imperial y se había mudado de regreso a San Miguel junto con Rosa. Mateo también se había instalado temporalmente en la ciudad para supervisar las renovaciones. Trabajar juntos había sido un desafío al principio. Sus estilos eran diferentes. Mateo era visionario, pero a veces impaciente. Lucía, meticulosa, pero ocasionalmente temerosa de tomar riesgos. Habían discutido por presupuestos,
plazos, decisiones de diseño, pero también habían encontrado un ritmo, un equilibrio que mejoraba el resultado final, y en el proceso habían comenzado a redescubrirse mutuamente, no como los adolescentes que fueron, sino como los adultos en que se habían convertido. ¿Lista para esta noche?, preguntó Mateo mientras los técnicos recogían sus herramientas y se retiraban. «Tan lista como puedo estar», respondió ella apoyándose en la barandilla para contemplar los jardines iluminados. «Aún no puedo creer que lo logramos en 6 meses». «Tú lo lograste», corrigió él. «Yo solo puse el dinero y algunas ideas. Tú le diste vida a este lugar». La humildad en su voz era genuina y Lucía lo sabía. Durante estos meses había visto a Mateo trabajar incansablemente, mano a mano con los albañiles cuando era necesario, respetando siempre su autoridad en las decisiones operativas, celebrando sus aciertos sin recordarle sus errores. «Lo hicimos juntos», concedió ella. «Como siempre soñamos de niños, ¿recuerdas? Tú construirías los hoteles y yo los administraría». Ambos sonrieron ante la precisión con que sus sueños infantiles se habían materializado, aunque por caminos mucho más complicados de lo que jamás hubieran imaginado. El sonido de pasos interrumpió el momento. Doña Carmen, la antigua supervisora del Hotel Imperial que ahora dirigía el departamento de amas de llaves en Casa Esperanza, apareció en la puerta de la terraza. «Disculpen la interrupción», dijo con su característica formalidad. «Lucía, tu madre acaba de llegar y pregunta por ti». «Gracias, doña Carmen. Bajo enseguida». La contratación de doña Carmen había sido idea de Lucía. ¿Quién mejor para garantizar estándares impecables que la mujer que la había formado con mano firme pero justa? Para sorpresa de todos, la estricta supervisora había aceptado inmediatamente, confesando posteriormente que siempre había soñado con trabajar en un hotel boutique de lujo. «Ve con tu madre», dijo Mateo. «Yo terminaré de revisar la iluminación». Lucía asintió y se dirigió al vestíbulo principal, donde encontró a Elena conversando animadamente con varios miembros del personal. A sus 51 años, Elena Mendoza lucía rejuvenecida y saludable. La operación había sido un éxito completo, y su recuperación mejor de lo esperado. «Mamá», exclamó Lucía abrazándola, «llegaste temprano. Quería ver todo antes de que llegaran los invitados», respondió Elena, mirando maravillada a su alrededor. «Hija, es más hermoso de lo que me habías contado». Elena había aceptado ser la anfitriona residente del hotel, recibiendo a los huéspedes con la calidez tradicional mexicana y compartiendo historias sobre la historia de la hacienda y la región. «Ven, te mostraré las últimas habitaciones que terminamos», ofreció Lucía enlazando su brazo con el de su madre. Mientras recorrían el hotel, Elena observaba a su hija con orgullo maternal. «Te ves diferente», comentó. «Más tranquila, más segura». «Me siento diferente», admitió Lucía. «Como si finalmente estuviera donde debo estar». Elena apretó suavemente su brazo. «¿Y Mateo, cómo van las cosas con él?». La pregunta, aunque esperada, seguía provocando en Lucía una mezcla de emociones complejas. «Bien, trabajamos bien juntos», respondió evasivamente. «Sabes que no me refiero a eso», insistió Elena con una sonrisa conocedora. Lucía suspiró. «Es complicado, mamá. Hemos estado enfocados en el hotel». «El hotel ya está listo», señaló Elena. «¿Cuál es la siguiente excusa?». Antes de que Lucía pudiera responder, Rosa apareció en el pasillo, ya vestida para la inauguración con un elegante vestido color vino. «Lucy, deberías estar arreglándote. Los primeros invitados llegarán en menos de 2 horas». La conversación con su madre quedó aplazada mientras Lucía corría a su habitación personal, una pequeña suite en el área privada del hotel reservada para los propietarios. Mientras se duchaba y se preparaba, sus pensamientos regresaron inevitablemente a Mateo. En estos 6 meses habían reconstruido una amistad sólida y una asociación profesional exitosa, pero ambos habían sido cautelosos con la dimensión romántica que flotaba constantemente entre ellos, no mencionada, pero siempre presente. Hubo momentos, una mirada sostenida durante las cenas de trabajo, dedos que se rozaban al intercambiar documentos, conversaciones que se extendían hasta el amanecer sobre la terraza,
en que Lucía sintió que estaban al borde de cruzar esa línea. Pero siempre uno de los dos retrocedía, como si temieran arruinar la frágil armonía que habían conseguido. Y ahora, con el hotel a punto de inaugurarse, Lucía se preguntaba qué vendría después. ¿Seguirían trabajando juntos diariamente o Mateo regresaría a sus otras empresas? ¿Encontrarían finalmente el valor para explorar lo que claramente seguía existiendo entre ellos? Con estas preguntas revoloteando en su mente, Lucía se puso el vestido que había elegido para la ocasión, un diseño elegante color azul profundo que evocaba el cielo nocturno de San Miguel. Simple pero sofisticado, exactamente como quería que fuera Casa Esperanza. A las 8 en punto, el hotel abrió sus puertas a los invitados. Funcionarios locales, empresarios turísticos, periodistas especializados y potenciales clientes recorrían maravillados las instalaciones mientras camareros circuiteaban con champán y los canapés prometidos por la chef Daniela. Lucía se movía entre los grupos con soltura, respondiendo preguntas sobre la renovación, explicando la filosofía del hotel, presentando a su equipo con orgullo. Desde el otro extremo del salón principal, Mateo la observaba con admiración. Vestido con un traje oscuro que resaltaba su figura atlética, proyectaba la imagen del exitoso empresario que era, pero sus ojos revelaban algo más profundo cada vez que se posaban en Lucía. «Deja de mirarla así, o todos se darán cuenta», bromeó Gabriela Torres, quien había viajado desde la Ciudad de México para la inauguración. «¿Así cómo?», respondió Mateo inocentemente. «Como si fuera el único oasis en un desierto», respondió su amiga. «¿Cuándo vas a decirle lo que sientes?». Mateo tomó un sorbo de su bebida antes de responder. «No quiero presionarla. Hemos construido algo bueno, algo sólido. No quiero arriesgarlo». «El Mateo que conozco nunca tuvo miedo de los riesgos», observó Gabriela. «Al menos no en los negocios». «Esto es diferente», contestó él. «Si fracaso en un negocio, pierdo dinero. Si fracaso con Lucía, pierdo todo». La sinceridad en su voz sorprendió incluso a Gabriela, quien conocía a Mateo desde la infancia. «Nunca te había visto así por nadie», comentó. «Ni siquiera por la Lucía de tus recuerdos. Porque la Lucía real es infinitamente más fascinante que mis recuerdos», confesó Mateo. «Es más fuerte, más compleja, más valiente de lo que recordaba. Cada día descubro algo nuevo que me hace admirarla más». Al otro lado del salón, una situación similar se desarrollaba entre Lucía y Rosa. «Si sigues mirándolo así, terminarás incendiando su traje», susurró Rosa con picardía. «No sé de qué hablas», respondió Lucía, sonrojándose ligeramente. «Oh, por favor. Llevan 6 meses bailando alrededor del otro como adolescentes. Es adorable pero también algo frustrante de observar». Lucía iba a protestar, cuando el tintineo de una copa anunció que era momento del discurso inaugural. Como socios, ella y Mateo se dirigieron al centro del salón. «Buenas noches y bienvenidos a Casa Esperanza», comenzó Mateo, su voz resonando con autoridad natural. Este proyecto nació de un sueño compartido. Mientras Mateo hablaba sobre la visión del hotel, Lucía lo observaba con una mezcla de orgullo y algo más profundo. Cuando llegó su turno, agradeció al equipo que había hecho posible la renovación y explicó la filosofía de servicio que distinguiría a Casa Esperanza. «Este lugar tiene una historia especial para nosotros», concluyó. «Aquí nos conocimos cuando éramos niños, mientras nuestras madres trabajaban para los antiguos dueños. Hoy, la vida ha cerrado ese círculo de una manera que jamás hubiéramos imaginado». Los aplausos resonaron en el salón mientras los invitados levantaban sus copas para brindar por el éxito del nuevo hotel. La velada continuó con un recorrido oficial por las instalaciones, seguido de una cena de gala en el restaurante principal. La chef Daniela superó todas las expectativas con un menú que celebraba los sabores tradicionales mexicanos con técnicas contemporáneas. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados comenzaban a despedirse, Mateo se acercó a Lucía, quien observaba satisfecha cómo había transcurrido la noche. «Tengo algo que mostrarte», dijo en voz baja. «¿Puedes escaparte unos minutos?». Intrigada, Lucía lo siguió hasta el ascensor restaurado que conducía a la terraza panorámica.
Al llegar arriba, Lucía contuvo el aliento. La terraza había sido transformada. Además de las luces colgantes que habían revisado horas antes, ahora docenas de velas iluminaban el espacio, y en el centro, una pequeña mesa con 2 copas y una botella de champán esperaba junto a la barandilla. «¿Cuándo hiciste esto?», preguntó maravillada. «Tengo mis recursos», respondió él con una sonrisa. «Quería celebrar contigo, solo nosotros dos, por todo lo que hemos logrado». Sirvió el champán y le entregó una copa. «Por Casa Esperanza», brindó Lucía. «Por los sueños que se hacen realidad, aunque tarden 15 años», respondió Mateo. Bebieron en un silencio cómodo, contemplando las luces de San Miguel que se extendían bajo ellos como un reflejo del cielo estrellado. «¿Recuerdas la primera vez que vimos este panorama?», preguntó Mateo después de un momento. «Tu abuela nos había mandado a comprar queso, pero nos escapamos al mirador de la gruta». Lucía sonrió ante el recuerdo. «Y llegamos tan tarde que la abuela nos regañó durante 1 hora, pero valió la pena. Siempre valió la pena cada momento contigo», respondió Mateo con una intensidad que hizo que Lucía desviara la mirada, súbitamente consciente de lo cerca que estaban. «Mateo, no tienes que decir nada», la interrumpió suavemente. «Solo quería darte esto». De su bolsillo extrajo una pequeña caja. «No es lo que piensas», aclaró rápidamente al ver su expresión. «Ábrela». Con manos ligeramente temblorosas, Lucía abrió la caja. En su interior descansaba una llave antigua, evidentemente restaurada, con un pequeño llavero que mostraba el escudo original de la Hacienda del Rosario. «¿Qué es la llave original de la Hacienda?», explicó Mateo. «La encontré entre los escombros durante la renovación. Quería que la tuvieras, como símbolo de que este lugar, este sueño, es realmente tuyo». La emoción apretó la garganta de Lucía. El gesto tan significativo y personal reflejaba perfectamente la esencia de Mateo, el hombre que recordaba los detalles, que entendía el valor de los símbolos, que siempre parecía saber exactamente qué significaba cada cosa para ella. «Es perfecto», logró decir. «Gracias». Sin pensarlo, se puso de puntillas y besó suavemente su mejilla. Pero al retroceder, la mano de Mateo se posó delicadamente en su cintura, manteniéndola cerca. «Lucía», murmuró, su voz apenas audible, «estos meses han sido los más felices de mi vida adulta. Trabajar contigo, verte florecer en este proyecto, ha sido un privilegio». Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. «Pero necesito saber», continuó él, «¿qué sigue para nosotros después de esta noche?». La pregunta flotaba entre ellos, cargada de posibilidades. En la distancia, las campanas de la parroquia comenzaron a repicar, anunciando la medianoche. «Las campanas», sonrió Lucía. «Parece que siempre marcan nuestros momentos importantes». «¿Recuerdas nuestra promesa?», preguntó Mateo acercándose aún más. «Que algún día volveríamos a escucharlas juntos». «Lo recuerdo todo ahora», respondió ella, su voz un susurro. «Cada promesa, cada sueño». En ese momento, bajo las estrellas de San Miguel, y arrullados por el sonido de las campanas que habían marcado su infancia, Lucía tomó la decisión que había estado postergando durante meses. Cerró el pequeño espacio que los separaba y besó a Mateo, no con la timidez de la adolescente que había sido, sino con la certeza de la mujer en que se había convertido. El beso fue una promesa, un nuevo comienzo, la culminación de un viaje que había comenzado 15 años atrás en los jardines de la misma hacienda que ahora les pertenecía. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían. «Te esperé tanto tiempo», murmuró Mateo apoyando su frente contra la de ella. «Y yo te encontré sin siquiera saber que te buscaba», respondió Lucía. «Quizás algunas cosas están simplemente destinadas a ser. Como una camarera entrando sin permiso a la suite de un millonario», bromeó él. «Como un millonario que se paraliza al reconocer a su primer amor», contestó ella riendo. Bajo el cielo estrellado de San Miguel de Allende, con las campanas de la parroquia como testigos silenciosos, Lucía y Mateo bailaron lentamente en la terraza de su hotel recién inaugurado, cerrando así un círculo que el destino había dibujado para ellos hacía mucho tiempo. Casa Esperanza no era solo el nombre de su hotel, era el símbolo de lo que habían construido juntos.
un hogar para la esperanza, un lugar donde los sueños, incluso los más improbables, podían hacerse realidad. 5 años habían pasado desde la inauguración de Casa Esperanza. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto de restauración se había transformado en una prestigiosa cadena de hoteles boutique con 3 propiedades, la original en San Miguel de Allende, una segunda en Oaxaca y la más reciente en Mérida. El sol de la tarde se filtraba por los amplios ventanales de la suite principal, donde Lucía revisaba los reportes financieros del último trimestre. A sus 30 años, había perfeccionado el equilibrio entre ser una empresaria exitosa y una madre presente para sus gemelos de 3 años. Como si sus pensamientos los hubieran invocado, el sonido de risas infantiles y pequeños pasos apresurados llenó el pasillo. La puerta se abrió de golpe y 2 torbellinos entraron corriendo. «Mamá, papá nos llevó a ver los caballos nuevos», exclamó Soledad, la más pequeña de los gemelos por apenas 2 minutos, nombrada en honor a la madre de Mateo. «Y me dejó darles zanahorias», añadió Ramón, su hermano, quien había heredado los intensos ojos azules de su padre. Detrás de ellos, apoyado en el marco de la puerta con una sonrisa cansada pero feliz, estaba Mateo. A los 37 años, las primeras canas aparecían en sus sienes, dándole un aire distinguido que complementaba perfectamente su personalidad serena. Se suponía que tomarían una siesta, explicó encogiéndose de hombros. Pero estaban demasiado emocionados con los potrillos. Lucía sonrió cerrando la laptop. «Supongo que los informes pueden esperar», dijo extendiendo los brazos para recibir a sus hijos. «Vengan, cuéntenme todo sobre esos caballos». Mientras los niños relataban su aventura en los establos de la hacienda, ahora convertidos en un pequeño centro ecuestre para los huéspedes, Lucía intercambió una mirada cómplice con Mateo. Estas pequeñas interrupciones eran las que daban sentido a todo el esfuerzo, a todas las noches de trabajo hasta tarde, a las preocupaciones propias de expandir un negocio. «Pronto será hora de prepararnos», comentó Mateo consultando su reloj. «Rosa y Javier llegarán para la cena». «¿Tío Javi nos traerá regalos?», preguntó inmediatamente Ramón, con la astucia propia de un niño que sabe exactamente cómo funciona el mundo. «No lo sé», respondió Lucía con fingida seriedad. «¿Han sido buenos esta semana?». Los gemelos asintieron vigorosamente, provocando risas en sus padres que conocían perfectamente sus pequeñas travesuras diarias. «Vayan con Magdalena para que los bañe», indicó Mateo. «Después podrán ayudar a abuela Elena a preparar las galletas especiales para los huéspedes». No hubo que repetirlo. Ante la mención de galletas, los niños salieron disparados en busca de su niñera y después de su abuela, dejando tras de sí el silencio que solo la ausencia momentánea de niños pequeños puede crear. Mateo se acercó a Lucía besándola suavemente. «¿Cómo está la mejor hotelera de México?». «Cansada pero feliz», respondió ella, reclinándose en su abrazo. «¿Y el arquitecto más cotizado del país?». «Igual», sonrió él. «Aunque hoy solo quiero ser papá y esposo». Se sentaron juntos en el pequeño sofá junto a la ventana, contemplando el paisaje de la hacienda floreciente. Los jardines, ahora meticulosamente cuidados, se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con huéspedes paseando tranquilamente o disfrutando de bebidas en el área de la piscina. «¿Has visto las reseñas de la propiedad de Mérida?», preguntó Lucía. 5 estrellas en todas las plataformas desde la apertura. «No esperaba menos», respondió Mateo con orgullo. «Rosa y Javier han hecho un trabajo excepcional dirigiéndola». La segunda propiedad de Casa Esperanza en Oaxaca había sido un éxito inmediato, pero la tercera en Mérida representaba un hito especial. Era la primera que operaba completamente bajo la dirección de Rosa y Javier, quienes se habían casado 2 años atrás y ahora esperaban su primer hijo. «Aún no puedo creer que mi hermanita vaya a ser mamá», comentó Lucía con nostalgia. «Parece que fue ayer cuando llegó a México City con una maleta pequeña y grandes sueños». «Los Mendoza tienen eso en común», observó Mateo. «Sueñan en grande y luego hacen que esos sueños se vuelvan realidad». Lucía asintió reflexionando sobre el camino recorrido. Después de la noche de la inauguración, su relación con Mateo había progresado naturalmente.
Se casaron un año después en una ceremonia íntima en los jardines de Casa Esperanza, con las campanas de la parroquia repicando a lo lejos. Los gemelos llegaron 2 años más tarde, transformando su mundo de maneras que ninguno había anticipado. El nacimiento de Soledad y Ramón trajo nuevos desafíos, pero también una alegría profunda que ancló aún más su compromiso mutuo. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, notando su mirada contemplativa. «En cómo cambia la vida», respondió ella. «Si alguien me hubiera dicho, cuando entré por error a tu suite aquel día, que terminaríamos así, lo hubieras mandado directamente a psiquiatría», completó él con una sonrisa. «Exactamente». El sonido de un automóvil acercándose interrumpió su conversación. «Deben ser Rosa y Javier», dijo Lucía, levantándose para mirar por la ventana. Llegaron temprano. Efectivamente, un elegante SUV negro se detenía frente a la entrada principal. Rosa, con un evidente embarazo de 6 meses, descendió cuidadosamente ayudada por Javier, quien después sacó varias maletas del maletero. «Vamos a recibirlos», sugirió Mateo. Mientras bajaban las escaleras principales, se encontraron con Elena, quien se dirigía al vestíbulo con el mismo propósito. A sus 56 años, la madre de Lucía se había convertido en el alma de Casa Esperanza. Los huéspedes la adoraban, y muchos regresaban específicamente para escuchar sus historias sobre la historia de San Miguel y la hacienda. «Ahí vienen mis niñas», exclamó Elena cuando la puerta principal se abrió y Rosa entró, radiante a pesar del cansancio del viaje. Los abrazos y saludos se multiplicaron. Los gemelos aparecieron como por arte de magia, atraídos por el alboroto y la perspectiva de regalos. Javier, ahora director de operaciones de toda la cadena, no los decepcionó, entregándoles pequeños obsequios que había comprado en Mérida. Doña Carmen, quien seguía supervisando personalmente el entrenamiento de todo el personal de limpieza para las 3 propiedades, se asomó brevemente para saludar antes de regresar a sus labores. A pesar de haber sobrepasado la edad de jubilación, se negaba rotundamente a retirarse por completo. «Solo cuando me muera, dejaré de enseñarles a hacer bien las cosas», solía decir. Y tal vez, ni siquiera entonces. La familia se trasladó al comedor privado, donde disfrutaron de una cena preparada especialmente por la chef Daniela, quien ahora dirigía todos los restaurantes de Casa Esperanza y había ganado reconocimiento nacional por su reinterpretación de la cocina tradicional mexicana. Durante la cena, Rosa compartió noticias emocionantes. «Hemos recibido una oferta para abrir una 4ª propiedad», anunció mirando a Lucía y Mateo. «En Puebla, en un exconvento del siglo XVIII. Suena perfecto para el concepto de Casa Esperanza», comentó Mateo visiblemente interesado. «Lo es», confirmó Javier. «Tiene el mismo potencial que vimos en la hacienda original. Historia, arquitectura impresionante, ubicación privilegiada, y el timing es perfecto», añadió Rosa. «Podríamos comenzar la renovación después de que nazca el bebé. Para cuando esté listo para viajar, el hotel también lo estará». Lucía sonrió ante el entusiasmo de su hermana. «Tendremos que ir a verlo», dijo. «Pero si ustedes lo recomiendan, ya tiene medio camino recorrido». La conversación fluyó naturalmente entre temas familiares y profesionales. Los niños eventualmente fueron llevados a la cama, permitiendo a los adultos disfrutar de un digestivo en la terraza mientras contemplaban las estrellas sobre San Miguel. «Casi lo olvido», dijo Mateo de repente dirigiéndose a Lucía. «Tengo una sorpresa para ti». «¿Otra más?», preguntó ella con curiosidad. «Ya me diste ese brazalete por nuestro aniversario». «Esto es diferente», respondió él con un brillo especial en la mirada. «Lo he estado preparando durante meses». Rosa y Javier intercambiaron miradas cómplices, evidentemente al tanto de la sorpresa. «¿Qué están tramando ustedes 3?», preguntó Lucía, entrecerrando los ojos con suspicacia. «Lo sabrás mañana», respondió Mateo. «Por ahora, disfruta de la noche con tu familia». Al día siguiente, mientras Rosa y Elena se quedaban con los niños, Mateo llevó a Lucía en el mismo jeep que habían usado 5 años atrás para visitar la hacienda por primera vez. «¿A dónde vamos?», preguntó ella cuando tomaron un camino desconocido que se alejaba del pueblo. «Paciencia», respondió él con una sonrisa enigmática. «Estamos casi allí». 15 minutos después,
El jeep se detuvo frente a una casa modesta pero encantadora en las afueras de San Miguel. Un hombre mayor, quizás de unos 60 y tantos años, esperaba en la entrada. El corazón de Lucía dio un vuelco cuando reconoció el rostro, a pesar de las arrugas y el cabello canoso. «¿Papá?», susurró incrédula. Mateo tomó su mano. «Me tomó tiempo encontrarlo. Estaba en Veracruz con una nueva vida, pero nunca dejó de pensar en ustedes. Ha estado sobrio 5 años y quiere hacer las paces». Lágrimas silenciosas corrieron por las mejillas de Lucía mientras observaba al hombre que había abandonado a su familia tantos años atrás. La mezcla de emociones era abrumadora. Resentimiento, curiosidad, un anhelo profundo que nunca había reconocido completamente. «No tienes que hablar con él si no quieres», aseguró Mateo. «Podemos irnos ahora mismo». Lucía respiró profundamente. «No, quiero escuchar lo que tiene que decir». El reencuentro fue emotivo y complejo. Carlos Mendoza, arrepentido y humilde, explicó cómo el alcoholismo y las deudas lo habían alejado de su familia, cómo la vergüenza le había impedido buscarlas incluso después de rehabilitarse, cómo había seguido sus vidas desde lejos, orgulloso pero temeroso de no ser bienvenido. «No espero que me perdonen», dijo finalmente. «Solo quería que supieran que nunca dejé de amarlas, aunque no merezco llamarme su padre». Para sorpresa de todos, incluso de ella misma, Lucía encontró en su corazón la capacidad de escuchar sin juzgar. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. Acordaron ir paso a paso. Carlos conocería a Elena primero, luego a Rosa y eventualmente quizás a sus nietos. No había garantías, pero había esperanza, como siempre había sido el caso en la vida de Lucía. De regreso a Casa Esperanza, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Mateo sugirió detenerse en la plaza principal. Como tantas otras veces a lo largo de los años, se sentaron en su banca, aquella donde habían tallado sus iniciales hacía 2 décadas. «¿Cómo sabías que necesitaba esto?», preguntó Lucía, refiriéndose no solo al reencuentro con su padre, sino a este momento de pausa, de reflexión. «Porque te conozco», respondió simplemente Mateo. «Porque eres la persona más completa que he conocido». Pero siempre hubo esa pequeña pieza faltante en el rompecabezas. Los gemelos, que habían sido traídos a la plaza por Rosa y Elena, jugaban alegremente cerca de la fuente bajo la vigilante mirada de sus tías y abuela. Verlos así, libres y felices, en el mismo lugar donde ella y Mateo habían compartido sus primeros sueños, completaba un círculo perfecto. Las campanas de la parroquia comenzaron a repicar, anunciando la misa vespertina. El sonido familiar envolvió a Lucía en una sensación de pertenencia tan profunda que casi podía tocarla. «Algunas veces siento que todo estaba escrito en las estrellas», comentó apoyando su cabeza en el hombro de Mateo. «Tú, yo, este lugar, nuestros hijos, como si el destino solo necesitara un pequeño empujón. Un empujón llamado entrar sin permiso a la suite presidencial», bromeó él besando su cabeza. «O quizás paralizarse al ver a tu amor de juventud con un uniforme de camarera», contraatacó ella con una sonrisa. Mateo entrelazó sus dedos con los de ella, observando cómo Soledad intentaba enseñarle a su hermano a hacer una reverencia, probablemente imitando algo que había visto en un cuento de princesas. «¿Sabes?», dijo después de un momento. «Algunos amores están escritos en las estrellas, mi vida. El nuestro solo necesitó un poco de ayuda de llaves de hotel y campanas de iglesia». Lucía rió suavemente, sintiendo en su interior la misma calidez que había experimentado la primera vez que se sentaron juntos en esta banca a los 15 años. Los años habían traído madurez, comprensión y nuevas alegrías, pero el núcleo de lo que compartían seguía siendo el mismo, un amor que había resistido el tiempo, la distancia y el olvido. «Por cierto», añadió Mateo casualmente, «Javier me mostró los planos preliminares del convento en Puebla. Tiene una torre con campanas que no han sonado en 50 años. ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando?», preguntó Lucía, levantando una ceja. «Restaurarlas sería un detalle perfecto para Casa Esperanza Puebla, ¿no crees?», respondió él con una sonrisa traviesa. Después de todo,
Las campanas siempre han sido nuestro amuleto de buena suerte. Como para confirmar sus palabras, las campanas de la parroquia repicaron con más fuerza, sus notas claras dispersándose por el aire de la tarde. Los gemelos corrieron hacia sus padres, atraídos por el sonido que, sin saberlo, había sido el hilo conductor de la historia de su familia. Mientras abrazaba a sus hijos y miraba a su esposo, Lucía pensó en la joven camarera que había entrado por error a una suite presidencial 5 años atrás. En cómo ese simple error había desencadenado una serie de eventos que la llevaron exactamente donde debía estar. Casa Esperanza no era solo el nombre de sus hoteles, era lo que habían construido juntos, un hogar donde la esperanza florecía, donde los sueños se hacían realidad, donde el amor, como las campanas de San Miguel, resonaba eternamente en el corazón de todos los que tenían la fortuna de experimentarlo.